Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Bautista Comala, la entrevista. Mi nombre es Manuel Bautista, artista plástico, y este programa es cultural, donde descubriremos la pasión y el arte de pintar de nuestros invitados. Gracias infinitas a mis patrocinadores que apoyan este gran programa. Amigos, estamos transmitiendo desde la Colonia Moderna, aquí en Guadalajara. Sean bienvenidos. Hoy tengo a un gran artista, maestro José Jorge Sánchez Muñoz, arquitecto y escultor ceramista, egresado del ITESO, de la Greenwich Pottery House de New York y del Centro de Artes Visuales de Montreal. Con una trayectoria de 27 años de trabajo en las artes, ha llevado a cabo más de 44 exposiciones individuales y ha participado en más de 70 colectivas en distintas galerías y museos de México, y en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, Portugal, Argentina, Chile y Colombia, entre otros. En Guadalajara ha expuesto en distintas galerías privadas y espacios culturales tales como el Museo del Premio Nacional de la Cerámica, el Congreso del Estado, el Palacio Municipal de Guadalajara, la Casa Museo López Portillo, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, Ex Convento del Carmen, Cámara de Comercio, Alianza Francesa, Biblioteca Juan José Arriola, Museo Raúl Anguiano, por mencionar algunos. En el año 2001 obtuvo el premio Merlin Sadin como el ceramista más destacado del año en la ciudad de New York. Su obra ha sido seleccionada en diversos concursos de cerámica en España, el Alcora Manises, Las Remblas. En el año 2005 fue ganador del primer lugar en la categoría de cerámica contemporánea del Premio Nacional de la Cerámica en México, lo que avala la calidad y técnica de su obra. Maestro José Jorge, qué placer tenerte aquí, maestro. Un gusto, Bautista. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio, a pues dialogar, ¿no? De este quehacer artístico que nos lleva a la vida y que nos apasiona tanto. Te agradezco mucho tu tiempo, maestro. Yo quiero iniciar, ¿a qué edad hiciste conciencia de que te gustaba dibujar, te gustaba esto de modelar, toda esta parte artística? Bien, pues desde que era niño tuve una gran cercanía con mi abuela paterna. Y ella le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho la pintura. Sí. Recuerdo por ahí un cuadro barroco de estos niños pordioseros que empezaron a dibujar, niños como de la calle con elementos tristes. Y me asustaba el niño, pero me gustaban los colores, los contrastes. Y ella me compraba cajas de pincelines, y ya el manejo del color y el estar dibujando y creando formas desde la infancia fue algo que me gustó mucho. La construcción también, es decir, de esos juegos de ladrillos para hacer castillos y demás, pues fue algo que me acompañó en la infancia. En la secundaria, tuve la oportunidad de estar en una secundaria técnica en donde llevaba el adiestramiento de dibujo publicitario. Tuve un muy buen maestro, pintor, muralista, David Carmona, que con él fue mi primera exposición colectiva, claro, de los alumnos, en la Casa de la Cultura en Acatlán de Juárez, una acuarela grande que hice. Entonces ya a partir de ahí, bueno, el color, la forma fue algo que me gustó mucho. Sí, claro, porque eres arquitecto, das clases en el ITESO. Sí. Ahora, la cerámica, cuando la descubres, ¿comienza ahí tu trayectoria o cómo se dio esa parte? Desde la prepa tuve mi primera exposición individual de pintura. La prepa. Okay. Tuve en la prepa una maestra que fue una gran influencia para mí, Blanca Goens, y ella es de las pioneras en trabajar la cerámica. Fue de las primeras artistas plásticas en ir a Tlaquepaque, en explorar y en empezar a trabajar y intervenir obras de distintos talleres. Y yo tomé la decisión de estudiar arquitectura y después ya involucrarme en artes plásticas. Entonces es hasta el 98 que yo termino la carrera de arquitectura, donde empiezo a asistir a Tlaquepaque con otro grupo de artistas, precisamente Lucebelia, la hermana del maestro Samarripa, Lucebelia Samarripa, Carmen Ábalos, Iba Blanca Goens, Tony Guerra, varios artistas que son las primeras en empezar a trabajar la cerámica artística, porque previo a eso solamente era la cerámica asociada a la artesanía. Entonces esas charlas, ese trabajo en Tlaquepaque los fines de semana me lleva al primer encuentro nacional de ceramistas en Monterrey, donde pues van ceramistas de todo el país, de la talla de Rosario Guillermo,
es Hugo Velázquez, Hugo Velázquez es el que me recomienda irme a Nueva York a estudiar la carrera de ceramista. Porque, y alguna vez por ahí en una entrevista me decían, ¿por qué te vas hasta allá si aquí en Tlaquepaque? Claro. La realidad es que Tlaquepaque y Tonalá no son de cerámica, son más de barro, de alfarería. Tonalá con sus técnicas maravillosas, el barro canelo, claro, barro petatillo, barro vetus, barro bandera, pues hacen cosas extraordinarias, pero son precisamente dos personajes quienes traen a Tlaquepaque y a Tonalá la cerámica de alta temperatura. A 3/4 del siglo pasado, por allá de los 60, 70 más o menos. Don Jorge Wilmont en Tonalá y Ken Edwards. Entonces ellos traen la técnica de la alta temperatura, claro, y empiezan a hacer diseños tonaltecas en alta temperatura. Wow. Entonces ellos sabían formular colores, sabían manejar los hornos. Con el tiempo sus capataces o sus trabajadores empezaron a independizarse, a veces robando fórmulas, a veces robando moldes para empezar a hacer sus cosas, pero realmente Tonalá y Tlaquepaque no son de tradición original cerámica. Entonces ellos lo traen, se empieza a desarrollar y se producía, pero no había mucho conocimiento técnico. Yo veía, por ejemplo, en revistas, en internet, trabajos escultóricos muy interesantes, pero los artesanos no me sabían decir cómo, porque además ellos trabajaban con pastas de vaciado, que son pastas para grosores muy delgados. Entonces cuando yo quería hacer escultura se rompía porque no era la pasta adecuada. Claro. Y es hasta que me voy a Nueva York donde puedo entender todo este mundo técnico de la cerámica, que es muy complejo, claro, para formular pastas, formular esmaltes y los distintos tipos de quemas y posibilidades que hay. Mira, tu obra es figurativa, tu obra pues son personajes con atavíos carigoleados, de repente parecen magos, reyes. ¿Cómo describes tu estilo de tu obra? Pues le han llamado entre surrealista, abstracto, figurativo, un poquito por las distintas etapas que he manejado. Figurativo yo creo que sería el más adecuado, porque siempre tiene que haber, aunque sea un perfil, una presencia humana, que es la que me ubica a mí dentro del contexto de la obra, claro, que quiero presentar. Claro. Y platícanos de tu discurso plástico de tu obra, maestro. Bien, pues lo que yo voy produciendo tiene mucho que ver con lo que está pasando en mi vida en ese momento y sobre todo el lugar donde se va a exponer. Claro. Porque creo que debe de haber un diálogo, y lo digo como arquitecto y lo digo como ceramista, un diálogo entre el espacio y la obra. Recuerdo en San Luis Potosí, en el Palacio Municipal que expuse, cuando fui, se gestionó la exposición, fui a ver el espacio para hacer la planeación de la obra, el guión museográfico, empecé a tener unos nichos muy interesantes. Entonces hice obras especiales para exhibirse en esos nichos. Entonces la obra se conjuntó bastante bien. O cuando expuse en la biblioteca Juan José Arreola, esa grande nueva que tienen en la UDG, también el espacio me llevó a trabajar mucho el movimiento y sobre todo el recuerdo de los libros que leí en mi infancia. Entonces muchas de las obras, muy a mi estilo, van a referir todas estas epopeyas, todos estos viajes y personajes, desde la mitología griega, desde la historia de los egipcios, mesopotámicos, incluso budistas. Me metí mucho a la India, a la literatura de la India, los relatos de Siddhartha. Entonces fue a partir de ahí donde surgió la obra, pero muy a mi estilo. Claro. Sí. Fíjate que sí, o sea, tu obra tiene una magia muy particular y tiene un estilo muy definido, o sea, por supuesto que se detecta fácilmente tu trabajo entre muchos, ¿no? Ahora, yo conocí tu taller, me tocó estar en tu estudio en una ocasión, digo, muy interesante, todas estas herramientas. Platícanos así brevemente, ¿cómo es el proceso de la cerámica, maestro? Bien, en la cerámica, primero hay que saber qué se va a hacer. Se tiene que hacer un boceto, una planeación previa. Claro. La cerámica, me atrevo a decir que es de la escultura una de las técnicas más complejas. Wow. Porque la madera es de paciencia, es de cuidado, pero no se puede dejar ahí una obra y continuarla al mes siguiente. Con el bronce igual. El bronce, pues lo económico es siempre lo pesado, pero el manejar las ceras y demás es muy sencillo. Plastilina a veces también. Pero en la cerámica tenemos que cuidar primero la calidad de los materiales, es decir, saber a qué temperatura vamos a hornear para poder elegir la pasta adecuada. Claro. A mí me gusta formular mis pastas, no me gusta ir a comprar y usar la que vende todo el mundo, porque aprendí a hacerlo y porque me gusta. ¿Tú la preparas? Yo la preparo. Si quiero una pasta texturizada, una pasta coloreada. Eso está genial. Dependiendo el efecto que se le quiera dar a la pasta, en principio. Entonces, ya que yo tengo el boceto, ya que elegí la pasta que voy a trabajar y la temperatura a la que voy a hornear, entonces empiezo a preparar la pasta.
Y aquí lo que es interesante y fascinante a la vez es el hecho que vamos del polvo a la forma, porque literalmente mezclamos los componentes de la pasta en polvo, después se hidrata, se deja reposar para que mejore su plasticidad y entonces se empieza a construir la pieza. Se construye de acuerdo a la planeación o a la técnica que se requiera, que puede ser desde torno, agujas, placas. A mí me gusta mucho trabajar con placas, pero tienen un tiempo por la humedad específico muy especial. No es de que yo dejo la pieza y me voy y luego regreso, porque o ya se endureció de más y ya no puedo hacer orificios, que es lo que más me gusta, está muy blanda y si la trato de construir se puede colapsar. Claro. Entonces se tiene que llevar sus tiempos con mucha precisión. Entonces, ya que empiezo a trabajar la construcción de la obra, lo más importante es el secado. Porque, y eso siempre se los explico a mis alumnos en ITESO, si yo tomo pasta de donde la tengo almacenada, en plástico, generalmente en bolsa, la que yo he estado trabajando ya perdió cierto grado de humedad. Y si yo llego y le pongo algo más húmedo, lo más húmedo va a encoger más que lo que ya se secó. Entonces, yo tengo que construir la pieza, humedecerla muy bien toda, y taparla para que la pieza misma, como en un baño o sauna, vaporice y entonces esa humedad permita que se iguale todo dentro de la pieza. ¿Es entonces, todo un proceso? Sí, ya que se evaporó esa agua, entonces puedo yo ya retirar la bolsa, poner otra bolsa seca para que vaya perdiendo humedad poco a poco y entonces la figura no sufra algún colapso, porque típico, mis alumnos hacen algo, se les seca un poco y quieren ponerle algo más, le digo, no, prueba de la uña, si clavas la uña y se marca, quiere decir que puedes ponerle pasta. Si ya no se marca la uña fácilmente, no puedes agregar, porque esa pasta, la cerámica encoge promedio un 10%. Entonces, esa pasta ya encogió. Cuando tú le pegues algo y encoja, se va a caer, es normal. La cerámica nos grita los errores. Ya que construí la pieza que se dejó secar, entonces la tengo que meter a la primera cocción, llamado sancocho o bizcocho en España. Ese bizcocho es a una temperatura de 800 a 900 grados para poder darle porosidad y dureza. Porosidad para que absorba el esmalte y los pigmentos y dureza para que yo pueda lijar y hacer un detallado fino. Porque a veces los alumnos quieren en la primera intención que la pieza salga perfecto, no. Le digo, ya que seca la tienes que trabajar con esponja o empezar a detallar con láminas. Ya que se hornea hay que lijar o hay que meter elementos más abrasivos. Entonces ya cuando sale de la cocción pongo los pigmentos, después el esmalte, dependiendo del acabado que quiera darle a la figura, y posteriormente va a la segunda quema, que es alrededor de 1300 grados, con 8, que es alta temperatura, y es ahí donde el horno te dice, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Si se fisura, si el esmalte se corre de más, creo, y la parte que más me apasiona, pero me estresa, son los esmaltes. Porque una pieza puede ser extraordinaria, pero si tiene un esmalte feo o sale mal o está en la combinación, se va a ver horrible, ¿no? Claro. Entonces es un trabajo complejo, pero muy fascinante. Minucioso, sí, cómo no. Mira, qué interesante toda esta información que nos compartes. Nuestro público que nos sigue, pues está atento a estos pequeños secretos, ¿no? de la cerámica. Maestro, para ti, ¿qué es la inspiración? La inspiración es el trabajo y es un contacto interior. No es de que, y sí, tú lo sabrás como artista, hay días en los que uno tiene más ánimo para hacer las cosas y hay días en los que a veces el estrés, problemas, lo que sea, nos tiene un poco distraídos. Pero yo ya cuando me siento en mi mesa a trabajar, me olvido del mundo. Y empieza entonces este diálogo y esta parte que yo creo que me atrevo a decir que es la favorita de todos, el crear. Porque ya cuando la obra está terminada se contempla, se admira, se critica, pero ya está ajena, digamos, a nosotros. Ya hay más cuando se expone en una galería, ahí es el diálogo del visitante con la obra. Pero el momento de trabajar y de crear para mí es esa intimidad es fascinante, por supuesto, y suceden cosas maravillosas. Por supuesto, hay una conexión ahí espiritual interesante, ¿no? Cuando estás trabajando. Sí, pero es un viaje al interior también, para poder expresar algo al exterior y disfrutar la vida. Yo pienso que es el deleite del crear. Por supuesto que sí. Maestro, platícanos de esta exposición colectiva que coordinaste, en la cual estoy participando con 4 piezas. ¿Cómo surge esta exposición? ¿Hasta cuándo va a estar al público para que visite el espacio, ¿no? Bien, la exposición está en la Alianza Francesa de Guadalajara, a quien agradezco el apoyo para poder llevar a cabo el evento. Y estaba el tema de la fiesta de la música, o Fête de la Musique,
que es el que se quiso trabajar y se lleva a cabo este mes por la fiesta que se celebra en Francia. Sí. Y por eso tuve la idea de invitar a amigos artistas, a quienes admiro por la calidad de su obra, a participar. Fue como una celebración de amigos. Quizá entre algunos de ustedes no se conocían, pero yo sí los conocí a todos, y de ahí esta idea también, teniendo estilos tan diversos, porque en la exposición pueden ver desde figurativo a abstracto, un poco surrealismo, ver cosas diferentes, porque la música es diferente, la música es muy variada, es muy amplia, desde la interpretación, desde la contemplación, desde la misma producción, ¿no? de la música, es todo un universo que allí se puede ver con propuestas distintas, en la cual pues se hizo una museografía, gracias también a tu apoyo, muy interesante, muy bien lograda, y creo, por la inauguración que fue ayer, que la gente salió muy contenta. Sí, fue una inauguración muy emotiva, y bueno, la museografía la disfrutamos tanto, nos tocó montarla junto con el apoyo del maestro Roberto Carlos. Ahí estuvimos los tres disfrutando ese momento, y la culminación que fue la inauguración, muy emotiva. Yo estoy contento con esta participación, y el tema pues es inspirador. Ya lo creo, la música, y yo siempre trabajo con música para que distraiga el subconsciente y yo poder estar consciente con la obra. Es que la música conecta. Sí, conecta, inspira, y a veces de repente dejo la obra y me pongo a bailar o a moverme si la música se presta, claro, ¿no? o me invita a hacer eso. Pero sí es fascinante ese proceso. La exposición va a estar, por cierto, hasta el 30 de junio, para que la vayan a ver en la Alianza. Es un espacio céntrico, es un espacio muy agradable. Muy agradable y céntrico, como tú dices. Maestro, pues sé que trajiste material, y nuestro público que nos sigue y un servidor te queremos ver modelar el material que trajiste. Muy bien, claro que sí. Seguimos. Gracias a mis patrocinadores por su apoyo a este gran programa. Al Hotel Posada Comala, ubicado en Ignacio Allende, número 43, en el centro de Comala, Colima. Hotel 100% recomendado, habitaciones agradables y muy cómodas. A la Tiendita de Colima, que se encuentra en el barrio de Santa Tere, calle Ramos Millán 538. Ahí encontrarás productos de Comala, ponche, café y más productos, sin faltar el pan, de la panadería La Trinidad. La matriz se encuentra en Comala, Colima, calle Francisco Villa 161. Visita la Tiendita de Colima, en el barrio de Santa Tere. Gracias al escritor Samuel Fuentes. Él ha escrito 2 libros, Ánimas de Comala y El amor de Gabriel, inspirados en historias y personajes de Comala. Los puedes adquirir por Amazon y otras plataformas. Mi agradecimiento a JB Galería. Adéntrate a una experiencia única para comprar, enmarcar y crear arte. 25% de descuento en artículos para artistas, ingresando el código Bautista25 en www.jbgaleriatiendaarte.com y compras mayores a 1,000 pesos. Envío gratis a toda la República. Visita JB Galería en Luis Pérez Verdía, 525, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Maestro José Jorge Sánchez, qué placer tenerte aquí en el estudio. Ya trajiste tu material, estás modelando. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Bautista, por la invitación, y pues a trabajar, se ha dicho por aquí. Estoy haciendo una pieza muy sencilla de los tipos de figuras que yo trabajo, que va a llevar evidentemente una cabeza. Siempre para mí el darle el aspecto de figura humana es fundamental, y estoy preparando lo que es el tocado. Que dentro del estilo que yo manejo, siempre me ha llamado mucho la atención en distintas culturas, cómo las personas se ponen cosas en la cabeza para simbolizar algo, ¿no? Desde aspectos religiosos. Incluso sobre una jerarquía también. Aspectos de poder. Sí. Así es. Entonces es ahí en donde pues me gusta mucho ponerle esto, no como un poder, digamos, humano habitual, sino como algo espiritual, como si yo pudiera tener mis pensamientos materializados hacia el exterior. Es así más como lo veo. Mira. Entonces ya empato forma inferior con superior y vamos a trazar el corte. Como te
Como hemos platicado, la cerámica pues tiene un proceso que debemos de cuidar, que debemos de respetar. Totalmente. Ahorita, por ejemplo, esta pasta que corresponde al tocado es una pasta que ya tiene cierto grado o cierta pérdida de humedad. Entonces ya es más fácil que se pueda resquebrajar. Sí. Habitualmente esto yo ya lo reciclo, porque volverlo a amasar me va a costar trabajo y la pasta no puede quedar del todo bien. Entonces cumplió la función que era obtener el tocado para entonces poder empezar a planear la figura en equilibrio, en forma. Si tengo forma que baja, acá va a ser forma que sube. Tratar como de cuidar esa parte. Entonces mientras esto está tomando un poco de rigidez para poderlo calar, porque acabo de hacer la parte superior, mientras trabajo en esto y así nos lo vamos llevando. La cerámica es, como te mencioné, mucho de etapas y mucho de momentos. Hay momentos en que la pasta se deja hacer una cosa y conviene hacerla. Hay momentos en los que hay que variar. Totalmente. Hay que cuidar esa parte. No, maestro, me da. Y muy grato estar aquí en tu estudio. Hombre, esa es tu casa, maestro. Gracias. ¿Cómo es el comportamiento del mercado de la cerámica aquí en Jalisco, maestro? ¿Se vende? Se vende, sí, aunque es un poco complicado porque tenemos un peso artesanal en Tlaquepaque y en Tonalá que sí influye mucho en la concepción de la gente. Es decir, las personas y amigos incluso míos, sin el afán de fastidiar, me dicen, oye, ¿cómo va tu artesanía? Porque la gente vincula la cerámica a la artesanía. Entonces, es ahí donde los ceramistas tenemos una doble chamba de hacer que las personas valoren la cerámica como una representación artístico-escultórica. Y de aquí, quizá voy a dar un poquito de clasecita al respecto, que lo platico mucho con mis alumnos, entre la diferencia de arte y artesanía. Sí. Y posiblemente trabajamos con materiales muy similares. Y digo muy similares porque a veces dentro de mi formación como ceramista, pues aprendí a manejar materiales que aquí no hay, que hay en Estados Unidos, en Europa, y que me toca traer porque aquí son muy escasos, como el pentóxido de vanadio, la himenita. Incluso a veces también los materiales cerámicos que venden aquí, su calidad no es muy buena porque los diluyen con tierras o arenas. Entonces un óxido de cobalto proveniente ya sea de Tanzania, porque allá es donde están las minas más importantes, o de Estados Unidos va a tener una mayor pureza y el color azul que te brinda es diferente al óxido de cobalto que compras aquí. Como son elementos minerales, pues va a depender de la mina de extracción. Incluso hace no mucho vivimos una tragedia los ceramistas porque se acabó lo que es el talco tejano. Ya no hay en el mundo un talco con esas características. Sí, entonces claro, hay que suplir con los talcos de otras minas ese talco tejano, que era un talco gris que daba una plasticidad extraordinaria a las figuras. Entonces, bueno, a veces también descontinúan algunos esmaltes, algunos productos y hay que irse familiarizando y aveniendo con los materiales locales, lo que se tiene a la mano. Sí. El mundo de los esmaltes en la cerámica es, digamos, el más complejo. No toda la gente sabe formularlos porque se tiene que trabajar en unidades moleculares, tenemos que ver un poco de química, el molde de cada uno de los óxidos, para poder llevar a cabo o crear los colores que queremos. Sí. Los esmaltes ha sido una de mi, digamos, especialidad porque he logrado tener esmaltes extraordinarios. Y es ahí donde se cumple la doble función del ceramista. Es decir, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es con qué materiales lo vamos a hacer. Claro. Entonces, eso es lo que le da un plus muy interesante porque la técnica no va a ser igual. En la pintura, pues sabemos que el óleo, el manejo del óleo, las texturas, etcétera, pues van a ser más reconocibles. En la cerámica, en el mundo de la cerámica, los esmaltes son un tabú. Ya para cuando yo me muera voy a dejar un libro con todas las fórmulas de mis esmaltes para compartirlo. Eso va a estar interesante. Porque sí a mucha gente le ha gustado. El asunto de los esmaltes. Y hay quien me ha dicho, oye, regálame, oye, véndeme. No, la respuesta es no, porque es algo mío. Claro. Y no por ser egoísta, pero me costó bastante trabajo ir a estudiar como para rato todo el mundo tenga mis esmaltes, porque el esmalte es algo muy propio, muy personal de la obra de un ceramista. Sí. En la pintura es diferente, porque y aún así hay quien crea sus pigmentos. Creo que Pepe Parra hace sus propios colores o combinaciones. Entonces, esa parte es sumamente interesante. Pues miren, amigos, aquí ya se está formando la pieza. Miren más. Entonces el tocado ya lo tienes prácticamente resuelto. Falta el interior. Es la parte exterior la que tengo ya
ya planeada, pero falta ver qué es lo que estoy diseñando ahorita, los calados internos, cómo lo voy a hacer. Ajá. La cerámica en este caso es como un pizarrón en blanco, que yo con un poco de agua en la humedad del pincel puedo empezar a trabajar lo que son los diseños, de acuerdo a lo que quiero lograr. Sí. Entonces en este caso me voy a ir un poco orgánico, que esto baje, y así ya empiezo a ver los trazos, porque la parte compleja del calado es precisamente crear una estructura para que la figura no se colapse. Y ahí es donde creo que mi formación de arquitecto me ayudó mucho a entender esta parte, porque al final de cuentas, aunque es en otra escala, estamos creando estructura. Así es. La estructura nos lleva a tratar de darle sustento, claro, evidentemente. Maestro, ¿qué opinión tiene sobre la inteligencia artificial respecto al arte? Me parece un fraude terrible en el sentido de que ponen máquinas a hacer arte. Entonces, claro que la inteligencia artificial es más inteligente o tiene mayores capacidades que una persona, porque tienen bases de datos extraordinarias. Y sé que hay programas donde la máquina junto con la persona diseña, ¿no? Sin embargo, yo soy más tradicional en ese aspecto, incluso versus el arte conceptual, donde a veces se olvidan de la técnica porque se van a un discurso filosófico más expresivo y menos profesional. Yo soy más tradicional. La técnica es fundamental. Puede haber un trabajo o puede haber un artista cuyo tema no me guste, pero de quien sí admiro mucho su técnica. Hay pinturas que para mí son horrorosas, pero están muy bien hechas y por ende son para mí obras de arte. Cuando algo está mal hecho, por más interesante que pueda ser la expresión y no tiene técnica, se demerita mucho, definitivamente. Y también hubo algo que me faltó comentar de la pregunta anterior, que tiene que ver con Tlaquepaque y Tonalá. Desafortunadamente, hablaba de la diferencia entre arte y artesanía. Y aunque trabajamos, insisto, materiales similares, la artesanía se trabaja en serie. Creo que esa es la primera diferencia, que el artesano va a hacer las cosas en serie. Segunda, el artesano tiene aprende un oficio más que nada por digamos, herencia, tradición, porque se le platica. No tienen generalmente una formación profesional al respecto. Y tercera, va a ser de temas locales, generalmente también piezas utilitarias y sobre todo repetitivas. Una, otra. Tonalá, Tlaquepaque tiene artesanos extraordinarios, artesanos muy admirables, pero ya para que algo sea, pero es de tema local, tema mexicano en este caso, es la producción en serie y es un oficio. Los artistas tenemos una formación que va más allá de eso, porque tan solo en la cerámica, formular pastas, formular esmaltes, no toda la gente lo sabe, te lo aseguro. Y ya las técnicas, como vas haciendo las cosas, pues va siendo otro proceso diferente. Entonces, ahí la principal diferencia, ¿no? de artista a artesano. Ambas son muy valiosas. Por supuesto que sí. Muy importantes para la construcción de la identidad de un pueblo y de una cultura. Entonces, ayer, y a mí me da mucha curiosidad, interés, que a veces la gente vincula mi obra a distintos estilos, porque a veces, oye, te basaste en lo griego, te basaste en el budismo, te basaste en eso o en aquello. Ayer alguien me mencionó, ahí en la Alianza, que si mi obra tenía que ver con los mayas. Yo me quedé sorprendido porque quizá por la forma del tocado me recuerda un poco estas celosías que hay en Uxmal, pero no tiene nada que ver. Lo que yo hago no es para nada basado en los mayas. Y admiro muchísimo la cultura maya, me parece que han sido personajes extraordinarios. La percepción del... Pero la gente va viendo, y a veces cuando expongo, me gusta mucho pasear entre el público para escuchar sus comentarios, porque esa gente va a ser la más honesta. Los amigos siempre, por más feas cosas que hagas, te van a decir que está muy bien, que qué bonito, felicidades. Pero la gente que llega a observar la exposición sin ningún compromiso personal es la que puede decirnos cosas más acertadas al respecto. Así es, maestro. Entonces es ahí donde veo cosas que posiblemente yo manifesté de manera inconsciente y que ellos perciben fácilmente. Voy a iniciar ahorita un calado, que es la parte de los orificios, que es lo que más me gusta hacer y de lo que identifica mucho mi trabajo. Ya esta pasta tiene un grado una pérdida de humedad importante para que yo pueda hacer el orificio
y salga fácilmente. En un calado, aquí sale la figura completa. Sí. Si la pasta está muy blanda todavía, se me va a atorar ahí o me va a costar trabajo y me va a deformar mucho el orificio. Ahorita la figura está en el momento preciso para hacer el calado. ¡Qué precisión! Voy a decirte una cosa, siempre he tenido un vicio por las herramientas y los materiales. Sí. Tengo en mi haber más de 1200 pinceles. ¡Ah, caray! Me fascinan los pinceles de todos tipos, formas, colores, sabores. Estos, por ejemplo, son especiales para cerámica porque, como son de plástico, se maneja mucha humedad en las manos o con la misma agua. Los de madera se empiezan a hinchar o se empiezan a deformar o empiezan a soltar el barniz, la pintura. Estos no les pasa nada. Y como la cerámica es base agua, pues tampoco se dañan. Claro. Suelen durar bastante. Qué interesante, y maestro. Es pues parte del mundillo fascinante. Tengo herramientas de todos lados, pero esta que me regaló un artesano por allá del 98 es mi favorita para calar. ¿Y muy sencilla? Ya la he replicado, sí, porque es de una sierra, de las sierritas normales, le quitaron el filo y le hicieron punta. Es todo. Entonces, la he replicado muchas veces. Es tu favorita. Pero esta específicamente he estado en Europa, he estado en China, en Canadá, en Nueva York, trabajando pastas diferentes. Qué bonito. Maestro, ¿y cuáles son tus proyectos a corto plazo? Bien, en este mes se expone en Galería Ikeria, hay una exposición de escultura muy interesante y estoy preparando otra exposición individual con el tema Imaginarios Fantásticos. Ah, qué hermoso título. Y viene para octubre, entonces hay que correr. Claro. También he tenido la fortuna de diseñar distintos galardones o premios, desde haber sido el pionero en del premio que daba el periódico 8 columnas, de las 8 columnas de oro. Por años se hacían las mismas columnas, dóricas o jónicas, no recuerdo cuáles eran. Y me pidieron a mí que hiciera el diseño de una diferente. Y yo les propuse que cada año un artista hiciera un diseño distinto para que los premios fueran variados y no tener vitrinas llenas de la misma columna todo el tiempo, ¿no? Entonces, en esa ocasión me tocó que se le entregara a el maestro Marín, a quien admiro mucho su escultura, Javier Marín. También a Checo Marín, Pérez, me tocó conocerlos en ese evento. Entonces, pues es otra de las partes que el arte nos lleva, ¿no? A conocer o a reconocer personas. Así es. También me ha tocado diseñar el galardón del Festival Internacional de Cine de Tequila, el del Colegio de Hermajal, que a corto plazo tengo que hacer una serie grande, una serie considerable, 60 piezas. Ay. Entonces, sí, a veces hay mucho trabajo. Claro. Y aunque se lleva un modelo similar, cada pieza es única porque son hechas a mano. Sí, por supuesto que sí. Entonces, como reconocimiento, el que los doctores se lleven y son los ponentes o son los galardonados, se lleven ese premio con un certificado de autenticidad, pues es muy, muy bonito. Maravilloso. Pues maestro José Jorge Sánchez Muñoz, qué placer tenerte aquí en mi programa, en mi estudio. Te agradezco mucho tu tiempo, maestro. Muchas gracias, Bautista. Un gusto estar por aquí. Gracias a ti, maestro. Gracias. Una obra de arte no termina cuando la firma el artista, termina cuando interactúa con el corazón de quien la ve. Amigos, gracias por acompañarnos. Hagamos la magia de compartir este video para que más personas conozcan la obra del maestro José Jorge Sánchez, gran artista. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 12 del día en tu programa Bautista Comala, la entrevista. Sígueme por mi canal de YouTube. Activa la campanita y deja tus comentarios. Abrazos. Muchas gracias, Bautista, por invitarme a participar en este momento. Gracias al equipo de producción también, tan profesional. Y muchas gracias al público por estar abriéndonos las puertas de su casa para compartir un poquito de lo que hacemos. Gracias. Gracias, maestro.